De regreso en Así las Cosas, lamentable decirlo, pero tengo que compartir que un total de 69 millones de niños menores de 5 años morirán debido a causas que en su mayoría se pueden evitar. 167 millones de niños vivirán en la pobreza y 750 millones de mujeres se habrán casado siendo aún niñas en el 2030. A menos que el mundo concentre sus esfuerzos en mejorar la situación de los niños más desfavorecidos, esto de acuerdo a un informe publicado recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Recibimos a Eduardo Gallardón, especialista en protección de niños, niñas y adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenido. Qué bueno que tienes tiempo en tu agenda para compartir con nuestros televidentes en Así las Cosas. Un placer recibirte, Eduardo. Muchas gracias y muy por el contrario, para nosotros es muy importante que podamos aportar a un debate que es necesario, que es el debate sobre la situación de la infancia y sobre qué se puede hacer, qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar. Para nosotros es realmente un placer poder estar en el programa y poder hablar de estos temas. Y como medio de comunicación, te confieso, me preocupa que los temas se coloquen en agenda durante 1, 2, 3, 5 días, si hay una nota, una rueda de prensa, pero luego desaparece cuando es una debilidad que tenemos recurrente y no hemos visto mucha mejoría. Sí me comentabas de algunas. Empecemos con lo crítico. Esos asuntos que República Dominicana debe atender de manera urgente, de acuerdo al levantamiento que ustedes han ofrecido y han publicado recientemente. Bueno, hay una serie de datos que son bastante preocupantes. Un poco la idea de este trabajo fue, primero que nada, poder tener información más actualizada, lo más actualizada posible sobre la situación de la infancia en República Dominicana. Tenemos una ventaja de que se acaba de hacer una encuesta nacional de hogares y esa encuesta nos da mucha información, pero esa información hay que trabajarla, hay que analizarla, hay que hacer todo un estudio, pero además que con el lanzamiento de la publicación que nosotros llamamos el Estado Mundial de la Infancia, es posible comparar, porque los indicadores son similares, con otros países de realidad muchas veces similar a la de República Dominicana. Y eso siempre es bueno y eso siempre ayuda porque nos permite ver dónde estamos, ¿no? Claro. Independientemente de que muchas veces las situaciones pueden ser en el propio país muy graves, uno puede compararlas. Si uno compara la situación de República Dominicana con otros países del continente, con otros países de ingreso medio, bueno, hay algunos temas en los que estamos particularmente preocupados, o que uno podría estar particularmente preocupado. La mortalidad neonatal es la tercera en América Latina. Cada día se mueren 13 bebés de menos de 28 días en el país. El 80% de estos se mueren por causas evitables, no por causas que podrían evitarse en un hospital de un país desarrollado o de Suiza, no, por causas que podríamos evitar con las capacidades, las tecnologías y los recursos que tenemos. Eso es un tema preocupante. Muy preocupante. De hecho, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, los grupos de mujeres feministas que han estado aquí también lo han externado públicamente. Eduardo, pero estos son números, estos son cifras que algunos no pudieran interpretar sino de manera fría. Cuando nos vamos a los porqués, exactamente a qué nos estamos refiriendo, qué está pasando, dónde ocurren, en las casas, en los hospitales y clínicas. Cuéntame cuál es la debilidad per se. Yo creo que más que la debilidad hay que ver cuál es la población. El problema del país y es un problema de América Latina, es que tenemos una gran diferencia en cómo una población sufre ciertos problemas y cómo otra población sufre ciertos problemas. Esto de la desigualdad es una cosa efectiva, real, concreta. Cuando uno empieza a ver dónde están o a qué familias pertenecen estos niños, cuáles son las madres que están, encuentra en casi todos los temas de los que hemos hablado en esta encuesta, en este trabajo, encuentra mínimos comunes denominadores. Por ejemplo, la mayoría son hijos de mujeres adolescentes, menores de edad. República Dominicana es uno de los países que tiene el porcentaje de embarazo adolescente más altos del continente. Son también, por lo tanto, hijos de de mujeres que están en uniones tempranas o matrimonios infantiles. El país tiene estadísticas en matrimonio infantil comparables a África, Que eso es alarmante. a la África subsahariana.
el 11% de las mujeres entre 15 y 49 años se casaron o tuvieron relaciones, relaciones de manera estable antes de cumplir 15 años. Y casi el 40% se casaron o tuvieron relaciones antes de cumplir 18 años. Entonces uno empieza a ver ese tipo de constante. Cuando vemos el tema de registro de nacimiento, ¿quiénes son los hijos de los niños que no están registrados? Pues los hijos de estas mismas mujeres, normalmente adolescentes. El 40% de los que no se registran antes de salir en los hospitales públicos del país son hijos de adolescentes, ¿no? Del quintil más pobre, o sea, del 20% de la población más pobre, con poca o ninguna educación. Todos estos temas, todos, uno puede encontrar como común denominador ese. Tal vez el único que rompe esto es el tema de maltrato infantil, que ahí ya no depende de quintil económico, muchas veces tampoco depende de educación de los padres, etcétera. El tema de maltrato infantil es diferente, pero mortalidad neonatal, claro, mortalidad materna, falta de registro de nacimiento, matrimonio infantil, todos esos temas tienen este mínimo común denominador, ¿no? Estamos hablando de hijos de mujeres o de familias, porque en muchos casos solamente la mujer, de familias pobres, ¿no? Con muy poca educación. O sea, cuando nosotros hablamos de la necesidad de que todos tengan una oportunidad o que todos tengan las oportunidades que parece, nos estamos refiriendo a esa población, que es la población que no accede, que está excluida, ¿no? Claro, de el cumplimiento de los derechos. Y es muy claro, o sea, no es una cosa muy compleja. Uno revisa las estadísticas y, como le digo, es muy sencillo ir a ver por qué y dónde está esa población. Que en estos días quizás uno pudiera indignarse cuando lee algún artículo internacional de lo que ocurre en África, por ejemplo, muchas niñas que se casan, o en otros países, pero la realidad la tenemos aquí en República Dominicana. ¿Qué pasa con la articulación, la voluntad de sociedad civil y las autoridades para mitigar un poco estas debilidades sociales nuestras? Yo creo que es una cuestión, depende de... Usted me hablaba, Eduardo, del tema presupuesto. Sí. Y yo creo que hablar de dinero es bastante espinoso porque decimos tenemos el dinero, podemos sacarlo de aquí y de allá. Muchas instituciones dicen no tenerlo o no tener suficiente. Sin embargo, trasciende el tema económico. Bueno, a ver, el tema económico es un punto de partida. O sea, si usted no tiene los recursos suficientes, por más esfuerzos que haga, muchas veces no va a poder obtener resultados. O si los tienes y no cuentas con la voluntad política. No cuenta la voluntad política o la capacidad o todo. Pero partamos por el principio, ¿no? Hay una cuestión con los recursos económicos, el país ha mejorado, pasamos de invertir el 1.8 a invertir el 3.6% del Producto Interno Bruto en la infancia, lo cual es muy bueno, duplicamos la inversión en la infancia, pero eso sigue siendo mucho menos que el 6% que se invierte en promedio en América Latina. O sea, todavía necesitamos mucho más esfuerzo, ¿no? Mucho más trabajo, se necesita que INAIPI tenga mucho más cobertura, se necesita que Progresando con Solidaridad tenga más cobertura, etcétera, etcétera, para poder alcanzar a toda esa población de la mejor manera posible. Hay un ejercicio, un trabajo que tiene que hacer el Estado, pero hay un trabajo que tiene que hacer la sociedad y que tenemos que hacer todos. Los matrimonios infantiles, por ejemplo, que es un tema bastante preocupante, están íntimamente vinculados a la violencia de género y están íntimamente vinculados a creencias sobre el ejercicio del poder. ¿No? Y ahí entra el machismo. Y ahí entra el machismo. Y hasta la misoginia también. Ahí entran cosas que tienen que ver con la educación, pero que tienen que también que ver con, como sociedad, cómo paramos ciertas cosas. Hay temas legislativos. Usted sabe que en República Dominicana no hay edad mínima para contraer matrimonio. Se hablaba del consentimiento de los padres a los 16. O sea, no, a ver. Pero podía ser a los 13 menores a los 18 tiene que tener consentimiento de los padres. Si tiene menos de 15 o 16, dependiendo si es hombre o mujer, necesita un consentimiento del juez. Pero si hay un juez que le den la posibilidad de casarse, un chico de 11 con una chica de 12 o viceversa, eso es perfectamente posible. O sea, hay cuestiones que hay que hacer, legislativas, eso no puede ser, ¿no? Claro, el impedimento, la ley, pero que se cumpla. Porque otras leyes tenemos y bueno, siempre lo denunciamos aquí en el espacio. Totalmente. Pero la ley tiene que cumplirse, ese punto de partida, la ley. totalmente de acuerdo, ¿No? claro. O sea, el semáforo en rojo decíamos hay que hacer que se cumpla. 11.7% sí, de niñas. 11.7 menores de 15. Menores de 15 que ya tienen una relación estable. Usted imagínese lo que es a los 14 o a los 13 años tener una relación estable. Obviamente, esas niñas rápidamente no tienen hijos. Esos hijos, voy a poner un ejemplo que lo movemos a cada rato.
una niña de 13 años o de 14 años tiene una relación estable muchas veces con un hombre mayor de edad, tiene un hijo. Ese hijo, como ella tiene 13 años, no tiene cédula, no se va a poder inscribir en el registro civil. Claro, y ahí tenemos toda una repetición y cadena. Y ahí empezamos con el resto de los problemas. Como lo hemos visto también en las zonas rurales de nuestro país, usted sale en carretera, conduce por allí y lo verá. La de 16 que tiene 2 niños, la de 19 que ya tiene 3. De hecho, se corresponde con esta estadística que incrementa a los 18 años. Estamos hablando de 37.1% de niñas que se han casado ya a los 18 años. ¿Y usted sabe cuál es lo peor de esto? El círculo que se va formando. Por supuesto. Porque ese niño o esa niña que no se inscribió cuando nació va a tener sus propios hijos a los 13 o a los 14 y ellos tampoco van a estar inscritos. Esa es la parte de la mujer. Ahora, ¿se ha podido acercar al hombre con quien se casa, con quien se une y esas posibles razones? Porque generalmente tendemos a apuntar a la pobreza, que para salir de la pobreza, las oportunidades económicas que le presenta este señor o este joven o este caballero o este hombre, ¿verdad?, son distintas. ¿Es así? La percepción colectiva es así, pero ¿es así lo que ha medido la UNICEF? No, a ver, partamos por el primero. Son estadísticas nacionales, no son estadísticas de UNICEF. Nosotros lo que hemos hecho es buscar un análisis sobre esas estadísticas y no siempre es posible llegar a saber exactamente por qué son las cosas, ¿no? Okay. Obviamente, aquí hay un tema de machismo muy claro, ¿no? Es un tema muy claro de machismo. Hay un tema también de falta de oportunidades. Muchas niñas, su única oportunidad, y esto es durísimo decirlo, pero es así, su única oportunidad es tener hijos. Teniendo hijos se legitima, tienen algo que hacer y tienen algo en que ocuparse en la vida, desgraciadamente. O no tenemos la posibilidad, porque para ellas no existe la posibilidad o no ven la posibilidad existiendo de hacer otras cosas, de volverse una profesional o de tener un trabajo digno, etc. La única opción es tener hijos. Porque ni siquiera presenta el Estado las oportunidades, por ejemplo, de Canadá o de Suiza, son realidades muy distintas. No, cuando obviamente. lo comparábamos, decías, Eduardo, que en Latinoamérica el nivel de presupuesto que presenta República Dominicana es muy bajo, esto en una situación económica. Pero en cuanto al levantamiento de información, porque es bueno que lo aclares, que bueno lo hiciste, estas son informaciones levantadas en República Dominicana, no de la UNICEF, ustedes simplemente la han organizado, la han estudiado para presentar el informe. ¿De lo que levantamos aquí es suficiente o entiendes tú en materia de investigación también República Dominicana debe destinar otros fondos y que la academia esté reunida allí para ser más profundos en el análisis? Yo creo que hay que distinguir. Siempre nosotros hablamos de análisis de situaciones, muchas veces tenemos mucho de situación y poco de análisis. Creo que República Dominicana tiene buena calidad y cantidad de información. El trabajo que hace la Oficina Nacional de Estadística es un trabajo bastante encomiable y bastante bueno, pero necesitamos explicarnos, buscar mucho más el porqué de estas cifras, hacer más análisis. Yo sí creo que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, de poder ir a buscar esas explicaciones que necesitamos para poder entender los fenómenos que se producen. Y hasta la empresa privada. Discúlpeme un ejemplo, pero me gusta mucho este ejemplo para entender la importancia que tiene el análisis de la información. El año 2012 República Dominicana era uno de los países que estaba más abajo en registro de niños menores de 5 años. Tenía un promedio de un 12% de niños menores de 5 años no registrados, que en América Latina es un promedio muy bajo. Estamos en el continente buscando la universalización del registro de nacimiento de menores de 5 años. Y era bastante difícil de explicar por qué esto se estaba produciendo en un país donde casi todos los hospitales públicos tienen una oficina de registro pegada a la maternidad. Claro. Entonces uno dice, ¿por qué los niños salen sin registrarse? Primero que nada, ¿cuántos niños están saliendo sin registrarse del hospital? Y después, ¿por qué están saliendo sin registrarse del hospital? Entonces hicimos con la Junta Central Electoral un estudio que determinó que el 60% de los niños que nacían en hospitales públicos salían sin registrarse del hospital, lo cual era una pérdida de oportunidades más que muy desafortunada. Pero es una cifra elevadísima. Enorme. Ahí estaba el problema. Entonces lo que hicimos enseguida fue tratar de analizar, bueno, de estas madres que no se inscriben, que no inscriben a sus hijos, ¿por qué? La conclusión fue que la mayoría, hasta el 70%, son adolescentes que como no tienen 18 años no tienen cédula y como se necesita cédula, entonces no inscriben a los hijos. Había otro porcentaje que simplemente no sabía porque no había un cartel en las delegaciones
El cartel de la maternidad de la Altagracia, usted sabe que es el más importante del país, de la Junta Central Electoral, era de este tamaño. Entonces, si no lo veis, no tengo y nadie me informa que yo puedo inscribir a mi hijo y nadie me exige que inscriba a mi hijo. Exigencia. No a eso me quería referir, porque tampoco nadie le exige que antes de salir, de abandonar el hospital, tenga registro conforme toda su documentación. Con ese análisis, con ese trabajo empezamos a trabajar con la Junta. Hay hospitales donde hemos pasado de que se registraran el 39% a que se registre el 80% de los niños que salen. Sin una gran inversión, con materiales de información, con un mayor compromiso del personal médico, con un monitoreo al personal de la oficina de registro, que antes nadie le pedía cuenta de lo que estaban o no, de lo que hacían o no hacían. Con eso se ha pasado del 39% al 80%. Si esto se puede replicar en todos los hospitales durante 5 años, hemos resuelto el problema. Pero ahí está la voluntad. Ahí está la voluntad, pero ahí está el análisis, porque usted lo que tiene que saber es dónde está el tema, dónde está el problema. Una vez que tiene el problema, es más sencillo reunir las voluntades. En el hospital de San Juan de la Maguana, por ejemplo, nosotros llegamos... Yo le agregaría a eso cierta sanción por el incumplimiento de todas esas normas. Usted tiene toda la razón, pero eso no lo Y vamos a perdóneme decir el trujillismo, usted sabe, pero debo decirle. Porque caramba, ¿quién es responsable al final, no? Cuando llegamos al hospital de San Juan de la Maguana, los médicos del hospital creían que el tema de registro era un tema de la Junta. Y dijimos, bueno, señores, no. Si los niños se registran, si tienen un certificado de nacido vivo, ese certificado lo dan ustedes. Claro. ¿A quién le cree la mamá? No le cree al funcionario, le cree al doctor, le cree a la enfermera, le cree a la partera. Ustedes tienen que decirle que vaya a inscribir al niño. Es su rol, es su función. Cuando comprendieron eso en ese hospital, el registro creció de manera, pero exponencial. Hoy prácticamente no salen niños de este hospital sin registrarse. Claro. Y eso es el compromiso del personal médico que estaba ahí. Obviamente, necesitamos recursos, necesitamos análisis, necesitamos compromiso de todos los sectores y de todas las personas. Con eso podemos ir mejorando la situación y terminar con algunas de estas estadísticas que uno dice, caramba, República Dominicana no debería tener estos datos. Y los niños y las niñas que viven en el país no se merecen esa situación. Esa se realidad. Algo mucho mayor porque el país está en condiciones de asegurar algo mucho mejor. El país está en condiciones de que no se mueran estos niños. El 80% de los niños se mueren por causas evitables. No puede ser. Eso es un llamado a toda la sociedad, es un llamado no solo a las autoridades, a todos, ¿no? Porque eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que un niño vea condicionado su futuro porque nadie le dijo a la madre que tenía que inscribirlo antes de salir del hospital y que podía hacerlo, que además era gratis. ¿Alguna intención especial para la República Dominicana de UNICEF que quieras compartir con nosotros? Yo creo que dos temas importantes. Para luego continuar con las otras mesas que te quedas, ¿eh? Gracias. Dos temas importantes que están estrechamente vinculados porque se refieren a la violencia. De un lado, la violencia machista que supone todos estos matrimonios tempranos, matrimonios con niños, claro, con niñas, y de otro lado la violencia contra los niños y las niñas. Tenemos el 60%, 62% de los hogares dominicanos donde, preguntados los padres, no los niños, los padres dicen que castigan físicamente a los niños o castigan psicológicamente a los niños. Tenemos 33.000 niños cuyos padres dicen que los maltratan severamente. Los padres. Y eso viene desde la tatarabuela, abuela. Entendemos que la chancleta, que la golpiza es la forma de enderezar a tiempo a un muchacho. Claro. Vamos a hablar de eso. Nada. Eduardo, te quedas conmigo, por favor, en la mesa para seguir compartiendo estos temas con nuestras demás invitadas de otras organizaciones. ¿Te quedas conmigo? ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Pues después de la publicidad recibimos a nuestras invitadas. Quédense. Nuestros invitados disfrutan de Exquisito Gourmet, comida dominico-libanesa, calidad en cada bocado.